Y creo que para mí el arte me ayudó a visualizar mis sentimientos que no podía yo expresar, ayudar a contar estas historias que a veces han sido difíciles de contar. Creo que es algo muy fuerte, muy poderoso, apropiarte de tu historia, poder contarla sin pena, de no verte como el otro, de no, tú no perteneces aquí ya, Alicia, en este país, o tú ya no perteneces, no, todos pertenecemos, la madre tierra solo hay una. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Extramuros. El episodio de hoy está dedicado al artista Alicia Rojas, con quien hoy estamos en las montañas de Cundinamarca. Muchísimas gracias por participar acá en este programa. Tú vives en Estados Unidos, en California, y hace unos meses nos vimos. Tú estabas presentando un performance en la Galería Espacio Continuo de Bogotá. Te quiero empezar preguntando pues, por ese proyecto. Fue algo muy bonito para mí porque fue la primera vez que pude mostrar mi arte en el país donde nací. Hice un performance alrededor de mi proyecto de Con miel en la boca, de las abejas, y también uniéndolo con un proyecto que hasta ahorita estoy en investigación sobre la matica ancestral de la coca. Sagrada, verde, curandera, fuerte. Con miel en la boca, con coca en la boca. Poliniza, fertiliza, cura, purifica. Ancestral, susurro, silencio, sacrificio. Con miel en la boca, con coca en la boca. Cross, bloom, breath, consume, pain, hope, memory, loss. From here, from there, I rise, I belong. Con miel en la boca, con coca en la boca. Con miel en la boca, con coca en la boca. De aquí, de allá, raíz colombiana, creciendo, con miel en la boca, con coca en la boca. Con miel en la boca, con coca en la boca. Contar historias es el foco primordial de mi arte, ¿no? Ayudar a contar estas historias que a veces han sido difíciles de contar, como es la historia de un inmigrante, ¿no? Muchas gracias, es muy dulce para mí estar aquí en este momento. Yo nací en Bogotá y me fui a otro país a los 11 años. Estuve viviendo en la jaula de oro, indocumentada por 20 años. Esta es parte de mi historia y la historia de mi familia. Repetías una y otra vez, con miel en la boca, con coca en la boca, con miel en la boca, con coca en la boca. Y eso creo que era como una ofrenda hacia un pasado tuyo y hacia una trayectoria de vida que ha sido la tuya. ¿Qué es ser un migrante en Estados Unidos o en el mundo? ¿Qué es ser un migrante? El hablar de Con miel en la boca es hablar un poco de la migración forzada. Yo creo que
Si tú le preguntas a cualquier emigrante que se fue de su tierra, ellos no se fueron porque quisieron abandonar su tierra. Yo no creo que nadie quiera irse de donde nació. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alicia. Vine a visitarlas, darles un regalito. ¿Qué tenemos acá en estas cajas? ¿Qué regalo les trajiste acá a estas amigas abejas? Bueno, estas son las esculturas que fueron hechas por mis abejas en Santa Ana. Y las esculturas las construimos, las co-creamos, ellas y yo. Para mí, cada colmena de este proyecto significaba la historia de una persona en mi familia que emigró a Estados Unidos. Entonces es como tal vez las dos tías, las familias de las dos tías que regresan a su patria. Entonces estaba en ese momento yo tratando de atar mis ideas y ofrecer Con miel en la boca, que es el nombre de este proyecto, de esta exhibición, que fue un proyecto, un solo show que estuve en Grand Central Art Center. Y que cuando vine aquí quise atraer ya esta historia de mis tías, de la migración forzada, que ellas salieron de Colombia, llegaron allá, nos recibieron, hicieron familia, hicieron casa, y ahora como que vuelven a su tierra, ¿no? Porque todo inmigrante sueña con volver a su tierra. Y es entrar a una nueva tierra con un lenguaje diferente, donde tal vez y muchas veces no eres bienvenido. Entonces hay un proceso de asimilación. Ese proceso puede ser difícil, dramático, pero también nos deja mucho, nos enriquece mucho. Pero creo que como colombiana o latinoamericana también cargo mi cultura dentro de mí. Entonces, para mí ha sido tratar de mezclar estas dos cosas, ¿no? Yo antes decía ni de aquí ni de allá, pero ahora es de aquí y de allá. ¿Tú llegas a Estados Unidos a qué edad, en qué momento? Yo emigré a Estados Unidos en 1988 y viajé solo con mi mamá a encontrarnos con mi tío. Mi papá ya estaba allá. Fue difícil, ¿no? Una persona, bueno, yo llegué con mucho privilegio, no llegué como mis tías, yo llegué en avión y por mucho tiempo yo fui indocumentada, a mí me llevaron de niña, ¿no? Yo no tuve como voz y voto de esta transición que estaba en mi familia. Pues uno va donde está su familia, con su mamá. ¿Encontraste el arte de pronto como una forma de reconciliación con todo ese periplo, con las heridas que se pudieron haber generado? Sí, para mí el arte fue muy importante en mi crecimiento. Obviamente yo llegué allá muy niña y tuve unas responsabilidades muy grandes. Como cualquier, no es una historia única, es una historia muy común en niños emigrantes que, bueno, son los primeros que se acoplan, que aprenden el idioma. Entonces, de alguna manera, la familia migrante, los padres, necesitan mucho ayuda, ¿no? De traducción, de acoplación. Entonces, empieza uno a crecer mucho más rápido. No paras, ¿no? Y llega un momento de que tienes que reconciliar estas historias, estas cosas, estos tramas. Y creo que para mí el arte me ayudó a visualizar mis sentimientos que no podía yo expresar. Entonces así empieza mi historia. Háblame un poquito, sí, de esas heridas que se esconden, que no se hablan, y esos sucesos que se omiten, y esa historia que no se cuenta. Creo que es
algo muy fuerte, muy poderoso, apropiarte de tu historia, poder contarla sin pena, ¿no? Hay algo que pasa en nuestras familias, dichos como los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? No hable de eso, no diga eso de su papá o no diga eso de su tío, ¿no? Entonces crecemos con mucha restricción o permisión de estos sentimientos. Es interesante también el proceso, no es como que llegó alguien nuevo a su casa, Claro. a su país. Diciendo, ¿será que la aceptamos? ¿No lo aceptamos? ¿Es de aquí? ¿No es de aquí? ¿Quiénes son? Para mí, bueno, el trauma de repente un día te diga a tu mamá, nos vamos, ¿no? Tú tienes 12 años, realmente no entiendes exactamente el por qué, pero empacas toda tu vida en una maletica y dejas todo atrás, ¿no? Llegar a un país extraño, sin el lenguaje, sin la costumbre, en invierno, ¿no? Invierno fuerte, y tú sin poder tampoco defenderte lenguajemente, no entiendes, pero sabes que hay una hostilidad contigo. Es algo difícil de comprender a esa edad. Más encima estás de visita en una casa de unos tíos o una tía donde poco a poco empieza tu familia a salir adelante, pero estamos todos ayudándonos como emigrantes, ¿no? Y creo que al principio el miedo, ¿no? de una tierra extraña, un lenguaje extraño, de esta energía, y luego también encima de que sabes muy bien desde muy niña que no tienes documentos, ¿no? Y que es algo que tienes que callar. Es un miedo a muy temprana edad, vivir con un miedo de que de repente tu familia la pueden separar, que te pueden deportar, de que unos se quedan aquí, unos se quedan allá, y quién sabe cuántos años puedan pasar para reunirse. Pero te repito, sé que no es solamente mi experiencia, no es única. Yo creo que lo extraordinario de esto es lo que hacemos con todo eso cuando crecemos, ¿no? Los hijos de los inmigrantes, la primera generación. Ese rol, por ejemplo, que me dices, pues sí, como de un niño que un poco se vuelve esa llave de comunicación con el mundo en esa sociedad, pero ya después cuando crece, un artista que también, oiga, yo por ejemplo, pues le podía pedir una cita al médico, pero ahora ¿por qué no? Yo también puedo ser el vehículo para escarbar lo que usted tiene adentro y que le ha dolido tanto y que nunca ha dicho, que nunca ha mostrado, que nunca le ha dicho ni a sus hijos. Como hago un paralelo en ese papel de esa niña que tú solucionabas ahora, ya siendo una adulta, una artista, pues en el papel de, oiga, también hay cosas que hay que solucionar, no hacia el mundo exterior, sino hacia el mundo interior de esas personas que han vivido esa historia, ¿no? Sí, yo siempre me sentí una niña muy creativa. El arte fue parte de mí desde siempre y fue una herramienta muy fuerte para poder yo primero hablar de mí, ¿no? Y creo que cuando yo empecé con eso, la reconciliación en mi casa fue difícil porque por primera vez como que confronté estos sentimientos con mi mamá y mi papá, que hicieron lo mejor posible, pero para ellos fue como, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿qué le pasó? Y de repente, en mis 20 años sufro una crisis de depresión por tantos años de no poder como sacar lo que tenía. Entonces para mí el arte fue para mí una sanación primero y luego empecé como a verlo para ayudar a mi familia a contar estas historias. Es esa pena, esos tabús, y yo creo que el empoderamiento es de tener orgullo, no importa cuál es tu historia. Poder hablar de estas cosas, poder hablar de tu viaje migratorio, creo que es importantísimo, especialmente en momentos como ahora. No es algo de pena para mí. Yo creo que como humanos, como animales, como las mariposas, migramos naturalmente, ¿no? Diferentes climas, diferentes épocas. Y estas fronteras nos matan y son
cosas que pasan, que arriesgas tu vida, ¿no? Mis tías, por ejemplo, que fueron las primeras en llegar a Estados Unidos, en mi familia arriesgaron su vida para empezar una nueva vida allá, pero sin ellas no hay una fundación, no hay donde, no está la colmena de dónde llegar. Y creo que es importante hablar de esto porque en estos momentos nos están haciendo ver como criminales de nuevo, ¿no? Como personas que no pertenecen por el color de tu piel o porque de cómo hablas. Quizás eras una abeja sin colmena, ¿no? Donde estás ahí flotando en el aire. Sí, hasta que encuentre su colmena, pero ellas siempre viajan en grupo, o sea, ellas no migran, como te digo, ellas son forzadas a migrar con su colmena. A mí me gusta usar esa analogía, aunque no es perfecta, pero obviamente nosotros llegamos a un hogar, a un lugar que ya estaba esperándonos gracias a mis tías, ¿no? Que hicieron este sacrificio y que poco a poco, entre todos, cada petalito, cada miembro de la familia llegó y nos tratamos otra vez de juntar. No fuimos la orquídea que salió de aquí, pero llegó allá y se formó otra flor, ¿no? Con cada petalito, con cada familia. Cuando yo empecé con el arte, empecé a pintar autorretratos. Bueno, tal vez inspirada por la gran Frida Kahlo. Nada que ver, yo ni pensaba que iba a ser artista o iba a mostrar un cuadro, pero yo tenía como que dibujar y pintar cómo me estaba sintiendo, ¿no? Y poco a poco encontré como mi tribu, digamos, en un país extraño que es una tribu de artistas latinoamericanos, mexicoamericanos, que somos muralistas y empezamos a tratar de contar estas historias emigrantes de muchos tiempos, en las paredes de las ciudades de Los Ángeles, donde nos dejaran pintar murales comunitarios, murales donde las personas de la comunidad o del barrio tuvieran también un rol participatorio de qué ven todos los días cuando pasan aquí, qué quieren ver, por qué aman esta ciudad, cuál es su orgullo. Entonces, poco a poco, mi arte se empieza a convertir en una práctica social. ¿Hace cuántos años eres apicultor? Bueno, soy apicultor hace 40 años. Empecé a los 15 años, cuando salí de San Agustín para Bogotá. Soy apicultor porque toda mi familia son apicultores de tiempo completo y cuando regresé, me fui de San Agustín para Bogotá, no quería estudiar, no quería hacer nada más que trabajar con abejas. Estoy interesado en las abejas desde los 17 años, ya que mi madre tenía mucho interés en aportarme, en concretar un área como un hobby para mí. Y resulta que iniciamos con unas 3 colmenas en una zona rural en el municipio de Sopó, cerca de Bogotá, por estudios de unos laboratorios brasileros. Ellas solas atravesaron todo el continente, por Centroamérica hasta Norteamérica. Las abejas son emigratorias. Para mí, y en la experiencia que yo tengo, son emigratorias, porque cuando hay un enjambre en un árbol donde les llega el agua, donde les da mucho sol, la reina emigra
para un sitio más seguro, donde va a haber más flora, donde va a haber más seguridad para las crías y donde va a haber más bienestar para ellas. Entonces, mis conceptos sí son emigratorias, porque yo hay veces tengo colmenas hechas y derechas y de un momento a otro se van. No matar las abejas, por favor. Les suplico encarecidamente que debemos de cuidar las abejas. Antes que se me olvide, los seres humanos vemos a veces abejitas por ahí perdiditas, tiradas en el suelo sin fuerza. En ese momento uno les puede poner una gotita de miel o agua azucarada y ellas toman eso y vuelven a coger fuerza para llegar a su colmena. Creo que este cambio, esta transición empieza conmigo en contar estas historias y pienso en estas historias orales, que hay veces una entrevista es chévere, tú puedes ver a la persona hablando, pero cuando tú escuchas solamente una historia oral, tú te imaginas. Y creo que es un poder que cada persona que esté escuchando algo va a imaginarlo diferente. Creo que es importante para el ser humano tener esas raíces, de dónde vengo, quién soy, por qué llegué aquí. Entonces, cuando nos alejamos, en mi opinión, un poco de esas raíces, de esas historias, creo que nos perdemos en esa asimilación en Estados Unidos. Queremos asimilarnos tanto a ser americanos que perdemos nuestro rol familiar, de dónde fuimos, de esa arepa, de ese chocolate. Yo me enfoco en la fantasía o el realismo mágico, si quieres llamarlo así, porque después de haber tenido una transición, digamos, de mis 20 años de tener una depresión y tener una ansiedad, me he vuelto una persona muy positiva. He cambiado mi mente para poder tratar de contar estas historias, que entre todo lo malo hay algo bueno, hay algo que brilla, hay algo que sobresale, hay una resiliencia. Y creo que esas historias se necesitan. Necesitamos esa esperanza de todo este trauma que fue lo bueno. ¿Qué hice con esto? Creo que también es bonito hablar un poquito sobre por qué con miel en la boca. ¿Por qué? Porque hablamos de la miel, ¿no? La miel es dulce y es el regalo que ellas nos dan. Claro que es el regalo que ellas necesitan para comer, ¿no? Ellas producen la miel del néctar, de estas flores. Cada miel es diferente según lo que ellas comen, el néctar que ellas agarran, ¿no? Pero para mí con miel en la boca es esas historias, ¿no? Que son dulces, que se pueden contar, pero también cuando tienes mucha miel en la boca, es como que no puedes hablar, como que te empapacha, como que no te sale esta historia también, ¿no? Y para mí, por muchos años, yo creo que mi familia, mis tías en especiales, contar de que se brincaron un muro, de que llegaron a Estados Unidos indocumentadas, ¿no? De alguna manera es una pena, como algo que aún ellas batallan. Fueron 2 días ¿cuál fue el periplo? Entonces, aprovechemos. Las primeras tías que emigraron a Estados Unidos en los 80, las matriarcas de mi familia, ¿no? Que se vieron forzadas a migrar a otras tierras. Nadie deja su tierra porque quiere. Las abejas, ellas no son migrantes, ellas las forzan a migrar para polinizar diferentes sitios agricultores.
Mis tías se fueron en los 80 de este país, de Colombia. Se fueron por México. Y bueno, como decimos, se saltaron allá el muro, ¿no? Cruzaron el desierto, una con un bebé de 6 meses. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Estados Unidos, una niña de tal vez de 12 a 14 años, que de vez en cuando yo escuchaba estas historias en una reunión familiar o decían algo poquito o pasito, cosas que se quedaron en mí. 30 años después, digo yo, wow, yo quiero saber esta historia. Yo quiero saber cómo se fueron, cómo llegaron, qué pasó, cómo se treparon el muro. Quiero entrevistarlas para este proyecto. Y llamé a mis tías que ahora viven en Texas y al principio ellas no querían repasar eso, ¿no? También tengo que tener conciencia de que no quiero retraumar a nadie y es un proceso de confianza, porque son relatos que tal vez despiertan muchas cosas que no has lidiado, pero es algo que para mí, para mi familia, era importante para mí grabarlas, saber estas historias. Y me tomó mucho tiempo, con cariño, por teléfono, suavemente. Bueno, tías, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pero para ellas aún, ay, mijita, eso no se cuenta, mijita, yo no quiero hablar de eso, mijita. Ocultarlo. Sí, entonces también para mí era un proceso para que ellas se vieran como yo las veo. Grandes, fuertes, poderosas, berracas, de que lo dieron todo para sacar sus familias adelante, ¿no? Se arriesgaron sus vidas para salir en un momento de Colombia que era muy violento y no había ninguna oportunidad y cruzarse el desierto, ¿no? Literalmente. Y las convenzo por fin, ¿no? Después de estas conversaciones, vuelo a Texas y nos sentamos la familia y empiezo a hacerle preguntas para que empiecen a relatar y me doy cuenta que algunos de mis primos o sus hijos exactamente no sabían. Es la generación más joven, no sabían estas historias porque mis tías no hablan de eso. Entonces hay una reconciliación fuerte en ese momento. No, los llantos, los abrazos, mira, se me pone porque es algo fuerte de contar de que te trepas un muro y tienes que darle un bebé a un desconocido y a un coyote y tener toda la fe del mundo de que vas a llegar al otro lado, ¿no? Eso lo hace una mujer fuerte, no cualquiera. Entonces, en ese momento, reconciliar que ese bebé está escuchando esa historia de su mamá es algo fuerte, porque ven a sus mamás de diferente y mis mismas tías empiezan a apreciar esa historia y no esconderla, ¿no? Porque en ese está, para mí, el poder de esa historia, de contar historias, de poder tener orgullo de dónde vienes y cómo lo hiciste, no importa, porque lo hiciste por tu familia. Entonces, estas historias continúan, las grabé y creo que ese sentimiento de estas narraciones se palpa en la voz, en las fluctuaciones, en los llantos. Pero en este momento que yo estoy haciendo este proyecto, vuelvo a mi casa, estoy haciendo las esculturas, tengo los panales, ¿no? Las colmenas en mi casa, estoy haciendo las esculturas y mi hijo es músico y es primera generación. Entonces él está en su estudio, mientras yo estoy trabajando en mi estudio, yo lo oigo a él con el clarinete, con el saxofón y son unos sonidos todos extraños, pero estoy escuchando a mis tías y estoy haciendo esta escultura y digo yo, uy, aquí hay algo, porque él también es parte de esta familia, ¿no? Él es producto de esa migración. Viaje, de ese mismo Exacto. viaje. Y ahora entonces él también es artista, ¿no? Entonces, ¿cómo colaboro por primera vez con mi hijo? Hacemos un sonido. Y bueno, también hablando del ecosistema que pasó en mi backyard, en mi patio,
con 8 colmenas, que eso empezó a crecer todo hermoso. Las abejas trajeron muchos pájaros, mucha naturaleza, y esos sonidos son hermosos. Como te diste cuenta, las abejas tienen un zoom increíble. Entonces las grabé, puse un micrófono dentro de los panales, grabé a mi hijo, le dije que me hiciera unos soundbites, y también empecé a grabar los pájaros que empezaron el ecosistema que empezó a llegar a mi patio. Eso, yo me sentía Cinderela, Blancanieves por la mañana, salían los pájaros, unos ruidos hermosos, empecé a grabar todo. Y fui al estudio y lo mezclé, ¿no? Entonces ahora esa historia oral, esa instalación de sonido, cuando la hice en la exhibición, lo hice en un cuarto oscuro, donde no hay nada de visión, y solamente se pusieron unas sillas y todo se pintó de un como morado oscuro, para que tú te sentaras ahí y no tuvieras visión de nada, sino el escuchar. Y no hice ninguna traducción de estas historias. Estas historias se mostraron en Estados Unidos en español en mi exhibición, y muchas personas que no son bilingües salían llorando, ¿no? Alicia, no sé qué pasó, pero wow, ¿por qué me siento así? ¿No? Yo dije, oh, I did something right. ¿En qué año llegó su merced a Estados Unidos? En 1985, en agosto. Agosto del 89. Me dijo, mija, yo me voy primero porque yo ya estaba embarazada, yo ya tenía como 5 o 6 meses, y pues realmente fue para cruzar por el monte. No teníamos papeles, nos negaron la visa. Le dije, no, hermana, ayúdeme. Él no se va, él sigue lo mismo, es muy déspota, le pega mucho a los niños, me los trata mal. ¿Qué estaba pasando en ese momento en Colombia? Sí, pues en ese momento yo vi pues muchas cosas feas, los carteles, la violencia, desempleo. Yo vi que yo no iba a tener futuro para mi hijo que estaba embarazada, nada. Viajé por México las dos. Yo dije, claro, esta oportunidad no la pierdo porque yo de todas maneras tenía que viajar con mi bebé. Pero sí, entonces cuando llegamos a Guadalajara, ahí entonces nos fuimos a un hotel. También no salíamos, éramos muy asustadas que porque inmigración nos iba a coger. Para Tijuana en flota. No hay de otra, China, me dijo, no hay de otra. Le dije, bueno, ¿y qué? Dijo, no, es largo el camino, y llevemos algo. Le dije, pero nada, los niños no han comido. Y lo mismo, panecitos y todo, porque mucho chile, sodas y jugos. Nos subimos a una flota grandota, eso sí me acuerdo, no sé la marca, y se llenó de gente. A Guadalajara, yo digo que unas 8 horas. Era dele, llegamos de madrugada a Tijuana. Nos dejó en un hotel en San Diego. No le abra a nadie, no llame a nadie, no conteste teléfono, nada, no le abra a nadie, yo ya vengo. La perspectiva de decir, uy, yo de esta edad, tener que dejar mi país, que ha sido con eso es mi duro. hijo, pero y volver a empezar. Saber que dejé 2 hijos, para mí no fue fácil. Yo lloré en el aeropuerto, yo no quería dejar a mi Fernando y ya tenía un nieto. Nosotros vamos a pasar el bebé. Cuando a mí me dijeron eso, yo me ataqué a llorar y yo decía, no, olvídense, yo no entrego mi bebé, yo no voy a entregar mi bebé.
Yo miraba por la ventana toda asustada en el apartamento, yo no me asomaba pensando que por ahí había emigración o algo. Yo le tenía susto a los policías. Era una casita, un rancho cerquita ya al borde por donde cruza la gente, pura gente pobre, una casita muy humilde. Ahí estuvimos muchas horas con otra pareja de Guadalajara, de Nicaragua, de otro país, que también iban a cruzar, supuestamente los 4. En un momento que íbamos por un camino así, empezamos a oír motos de la migra, y corrimos, levantaron unos bushes y había un hueco ahí, y ahí nos metieron en ese hueco y nos dijeron a Erlinda y a mí, a las 2 horas, estén ahí hasta que no venga por nosotros, no salgan, hasta que no viniera, y ahí quedamos. Así agachadas. Oscuro, sí. ¿Y el clima? ¿Cómo era el clima? Estaba un poco frío y al pobre señor, el esposo, él iba con una camisa azul clarita, pero en la noche resplandecía, se la hicieron quitar, porque claro, llamaba la atención. En un momento paramos y en una tierra ellos nos dieron agua y Erlinda y yo nos recostamos en la tierra y nos dormimos un ratico. Cuando vámonos, y íbamos cuando otra vez la moto y un helicóptero. Esto nunca se me olvidará. Y corrimos y había un pen de metal, una malla altísima. Y yo dije, no, yo no puedo. Un pen, ya, de metal grande. ¿Del muro? Sí, de metal. Pero no era todavía el muro pero era algo que tenían encerrado. Y claro, yo tratando y todo, pero en ese momento que yo vi ese Fendi y mi hijo está al otro lado, pues mi Dios me ayudó y me trepé como pude y ¡pum! Allá caí de cabeza, los brazos rascados y siga corriendo. Sí. Pues porque eran como las 3, 4 de la mañana. Cruzamos. Y ya llegamos, eso era Estados Unidos, no sé qué barrio es por ahí. San Isidro o algo así. A una casa. Nos entraron a una casa. Recogió un americano. En ese momento no sabíamos nada inglés. Y el güey nos hablaba. Come on. Entonces salimos y era un carro rojo. Y nos dijo, here. Nos metió en el trunk del carro. A los 4 ahí todos como salchicha. Y arrancó ese carro, sí oímos que paró y hablaba en inglés con alguien. Yo creo que era la frontera. Sí, entonces ya nos subimos a ese carro. Entonces ya los señores, tranquilas, siéntense, ya hablaban español, eran como de Puerto Rico, algo así. No se preocupe, mi bebé, ¿dónde está mi bebé? Me dijo, tranquila señora, ya la voy a llevar. Vamos a ir a recoger a su bebé. Ay, me volvió el alma al cuerpo. Nos fuimos para Los Ángeles. Ya se comunicaron con los coyotes, ya les dijeron las vamos a entregar en tal sitio, es tanto dinero. Y así fue. Misión Viejo. Vivía en Misión Viejo. Yo ya había empezado, ella me había conseguido limpiezas de casas, pero llegan a un país que no sabe uno el idioma. No existían, en mi país no existían computadoras, eso era algo nuevo. Yo era solo la Remington o la Olímpica, eso sí sabía. Pero llegar a un país donde uno no sabe nada, pues uno se arremanga porque tiene 2 hijos que mantener, responder por la persona que me trajo, que no podía hacerse cargo de su hermana, más 2 niños. Entonces yo tenía que ayudarles. Todos los días llegaba el correo, yo iba a coger el correo. Y una revista que se llama Penny Saver, yo no sé si todavía llega.
y me puse a hojear y vi que decía, se necesita empleada para una compañía de comida. Todo lo venía en español. Comida trozada, pero que se prepara comida para las escuelas. Llame a este teléfono. Y yo cogí el teléfono de mi hermana ahí en la casa y llamé. Sí, señora. Dijo, no, es que eso queda aquí en Santana. Le dije, ¿dónde queda Santana? No, eso está 15, 20 minutos de donde usted está ubicada. Me fui a pie hasta el paradero de los buses. Y averigüé que este bus va para Santana. Le mostré al señor. Yo no sé si mi hermana tenía dinero por ahí. Si yo tendría $5 era mucho y unas monedas. Me subí a un bus. Y como las personas que iban a ir eran casi todos mexicanos, buenas gentes, porque en ese entonces la gente era muy compasiva. No, señora, tranquila, yo les digo, la cosa es que yo llegué a la dirección. Yo necesito un socio, yo necesito una green card, y yo necesito un ID para quien está la señora. No, eso le vale $40. Yo no tenía. ¿Su merced cree que su vida, su historia puede narrar lo que llaman aquí el sueño americano? ¿Su merced cree que ha vivido ese sueño en estos 31 años? Sí, porque este país le dio a mis hijos lo que yo no le pude dar allá. Yo tuve una mano que como cuando uno se cae a un pozo y le agarran y lo sacan. Y yo le doy gracias a ella porque yo miro lo que pasan los pobres que están pasando estos momentos, que tienen que atravesar un río, que se le ahoga el hijo, que no lo pudo agarrar, que se le fue. Eso debe ser terrible. Yo lloro cuando veo esas noticias. Yo le doy gracias a Dios y yo le pido por todos los emigrantes, porque somos emigrantes y yo adoro mi país. Yo quiero mi país con toda mi alma, pero yo no volvería a mi país. ¿Usted es americano? Oh, fui la primera. English. I know well, really well. Y empecé a trabajar, duré trabajando después de que mi marido murió, 7 años de noche para sacar a Edward de college, estudiar, sacar la niña. Entraba a las 10 de la noche a Toshiba a ensamblar computadores, salía a las 6 de la mañana, llegaba a poner las ollas eléctricas en este país, que todo es una maravilla. Dejaba cocinando eso y Estelita vaya se hacía hacer stacking sin dormir desde las 10 de la noche hasta de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Al principio fue duro. Uno piensa que uno llega a Estados Unidos y va a coger el cielo con la tierra, pero no. Nosotros nos acostábamos muchas veces sin comer porque no alcanzaba. Trabajaba en McDonald's antes de conseguir las limpiezas. Y me acuerdo que las hamburguesas que quedaban en la noche, el manager le decía, lléveselas. Y pues eso era lo que comíamos, porque muchas veces no quedaba sino los pañales y la leche, porque la leche del bebé era muy costosa. Este país, yo amo este país, amo mi Colombia, pero este es mi país también, porque hay que reconocer que este país, aquí, el que quiere ser algo, el que quiere hacer algo, el que quiere ser alguien, lo puede hacer, porque este es un país de oportunidad para el que quiera trabajar. Es duro, como pueden ver con lo que les he contado. Aguantamos hambre, sufrimos humillaciones. ¿Cómo se dice? Sí, con esfuerzo, consistencia, con honradez, no haciendo cosas malas y confiando en Dios, de que se puede, se puede. ¿Qué podemos aprender de estos seres tan hermosos que acabamos de visitar, que son las abejas y con
compartido tanto y te has inspirado tanto tú? El propósito común, la colaboración mutua. Ellas mantienen nuestro ecosistema, ¿no? Ellas trabajan juntas para la colmena, ¿no? No hay un individualismo propio, ¿no? Ellas cada una tiene un rol que no es más importante que la otra. O sea, todas trabajan para la salud y el bienestar de su hogar, de su colmena. Ninguna de ellas va a hacer una casita aparte, o hoy no quiero trabajar, hoy no salgo a polinizar, hoy no tomo néctar, hoy no traigo lo que recojo a la casa, no. Entonces es algo tan fuerte, tan marcado, que para mí es algo, para mí ellas son Dios, haz de cuenta, sin religión, es algo espectacular, que tengan un propósito más allá, que sostienes, porque si ellas no son así, se cae el ecosistema, no hay flores, no hay fruta, ¿no? Entonces es como que ellas tienen un rol predestinado, ¿no? Algo mágico que no se salen de ellos. Entonces, sí, tenemos que aprender es de esa colaboración, de ese propósito común, de que este individualismo, que también puede ser un poco americano, este capitalismo, nos ha enfermado. Y hemos enfermado la tierra. Entonces, si aprendemos un poquito solamente de eso, es esa I care about you, you care about me, you know? Esa colaboración de querernos juntos, ¿no? De no verte como el otro. De no, tú no perteneces aquí ya, Alicia, en este país, o tú ya no perteneces. No, todos pertenecemos. La madre tierra, solo hay una. Entonces yo veo que las abejas en estas cajitas, bueno, en sus colmenas, especialmente en Estados Unidos, ellas viajan, las forzan a viajar, las forzan a migrar, porque hay sitios de agricultura donde los polinizadores naturales no están ya por culpa del cambio climático, del GMO. Lo mágico de ellas es que viajan de noche, llegan a un lugar, se levantan en la mañana y lo primero que hacen es trabajar, continuar su ciclo, no importa dónde estén. Esos viajes de los emigrantes y de las abejas son bien complicados. Por ejemplo, mis tías, ellas cruzaron el desierto y también en un momento estuvieron metidas en un baúl de un carro. Y me gusta hablar de esto porque leí un artículo muy impactante de hace unos años donde 1 millón de abejas murieron en el hangar de un avión. El avión iba para Alaska para polinizar durante la primavera la agricultura de allá. Por alguna razón, las abejas se les olvidaron, el avión se retrasó y murieron sin oxígeno. 2 meses después leo que 42 emigrantes mueren en un camión, ¿no? Sin oxígeno. Ellos estaban tratando de pasar la frontera escondidos en un camión. Y el conductor del camión, al ver la emigración y todo eso, los abandonó y ellos murieron sin oxígeno y sin comida y sin agua. Sin estos 2 grupos paralelos, ¿no? El emigrante que llega a Estados Unidos, especialmente de Centroamérica y de México, llegan a trabajar la agricultura para que podamos comer, trabajar la tierra. Sin ellos no comemos, sin las abejas tampoco, ¿no? Y estos 2 grupos no son naturales de estas tierras, ¿no? Llegan forzados por la violencia, el cambio climático, buscando un mejor futuro para sus familias. Como las abejas, los emigrantes al otro día empiezan su sueño americano, digamos, ¿no? A buscar el trabajo
a trabajar la agricultura y a sostener el ecosistema de la economía y de la agricultura en Estados Unidos. Entonces, esta creación fue un proceso de 2 años, pero la creación de las esculturas fue 8 meses. Para mí cada escultura habla de un miembro de mi familia, de una familia que migró. Cuando tú viajas a Estados Unidos, usualmente no viaja todo el mundo. Viajan 2 personas, luego llegan 3, ¿no? Del núcleo familiar. Entonces como que esa flor se abre, cada pétalo luego se vuelve a juntar en el país cuando pueden volver a unificarse. Unos hogares, unas colmenas son más fuertes que otras. Depende del agua, del sitio, de cómo se asimilan, igual que un emigrante. Entonces, yo construí las esculturas de la cera que ellas ya nos dan y volví a poner las esculturas en las colmenas y ellas empezaron, pues, poco a poco a añadir su panal, que fue lo mágico, encima, pues, de mi diseño. Entonces, como tú ves aquí, eso fue ellas y esto fui yo. Entonces es una co-creación. Ellas son como genios matemáticos y que empezaron a construir como en las líneas, ¿no? También como diseñando algo fantástico y hermoso. Eso como que el arte cruza aquí como una fantasía, ¿no? Una co-creación. Como artista a mí me gusta usar mucho los materiales orgánicos que nos da el universo, la tierra, la mamapacha, consciente del cambio climático, consciente de ser emigrante. Es importante para mí, como artista, qué son los materiales que yo uso para contar mis historias y cómo, ¿no? Entonces tal vez no es un cuadro, no es un acrílico, no es una escultura hecha de epoxi, es una escultura natural y al mismo tiempo la miel, el panal, la cera duran 2000 años, pero son frágiles, ¿no? También hay que cuidarlas. Ellas se pueden caer y se pueden romper como cualquier familia, pero su sustancia, su memoria puede durar 2000 años, ¿no? Entonces mis proyectos se demoran de 2 a 4 años, es un proceso lento, porque creo que esa autenticidad, esa honestidad es lo que hace el arte más fuerte. Lo que logra transmitir sin ilustrar, sin calcar, que lo que me dice, si alguien que no sabía español y se sintió conmovido al entender esa atmósfera, pues ahí es que realmente se está completando un circuito que lo hace arte. O sea, el arte no es simple comunicación, es una resistencia también, ¿no? Para gente que ha vivido situaciones parecidas o quizás no, aunque todos vivimos situaciones parecidas, quizás todos estamos migrando de alguna forma, de pronto la escala es lo que varía. Exacto. Entonces, si no se cuenta, no sabemos. Si no se cuenta, si no se repite, no entendemos los sacrificios. ¿Qué pasó? ¿Por qué se siente usted tan de allá? No que es de allá de acá, es una filosofía, es difícil de explicar o de sanar o de entender, pero vale la pena tratar de crear esta conciencia, de hablar de dónde vino, de que no se le olvide de dónde vino. Ciclos de vida, familias, unión, regresar a la tierra. Con miel en la boca, con coca en la boca. Con miel en la boca, con coca en la boca. De aquí, de allá, flor colombiana, regresa a su tierra. I belong. Con miel en la boca, con coca en la boca. Bueno, Alicia, pues lindo cerrar con ese mensaje. Gracias. Que si nos cuidamos, que si yo te cuido, tú me cuidas. Entonces, Y gracias por la oportunidad. Mil gracias a ti.
Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,